Como la población, nuestros oyentes conocen, ya el Consejo Municipal en la ciudad de Guayaquil aprobó que un tramo de la calle 10 de agosto en el centro del puerto principal se llame República de Guayaquil. Ayer tuvimos la presencia de un historiador para que nos dé su punto de vista sobre este tema y hoy hemos pedido al doctor Eduardo Francolor que nos permita conversar en atención a que él tiene una serie de investigaciones alrededor del asunto. Esta vez entonces Eduardo Francolor nos acompaña como investigador, como historiador. La primera pregunta, Eduardo, si es tan amable, se habló entre 1820 y 1822 de la provincia libre de Guayaquil, que fue conocida también como República de Guayaquil. Por favor, Eduardo, buenas tardes. Gracias por la entrevista, Andrés. Bueno, mire, a partir de la sonada militar de la Revolución del 9 de octubre de 1820, al mes siguiente, en noviembre, se reunió la Junta Electoral y nombró un triunvirato que estuvo presidido por el ilustre jurista y patricio que había sido el diputado ante las Cortes de Cádiz, el doctor José Joaquín de Olmedo, quien asumió justamente el mando como presidente de la Junta de Gobierno de Guayaquil, y 3 días después, el 11 de noviembre, la Junta Electoral de la provincia de Guayaquil, provincia que constituía y formaba parte de la presidencia de Quito, de la Real Audiencia de Quito, tenía su circunscripción territorial desde Manabí hasta los ríos, lo que hablan los ríos, de Guaya, Santa Elena, El Oro, hasta Tumbes, porque de acuerdo con la cédula real de 1563 de Felipe II, que él constituyó pues la Real Audiencia de Quito, todos esos territorios formaron parte justamente de esa Real Audiencia. Entonces, el 9 de octubre, la provincia se liberó de la monarquía española y tuvo una constitución muy sui generis, que la llamaron reglamento provisorio. La palabra provisorio es un reglamento provisional, temporal, porque siempre se dijo en este documento que se declaraba en el artículo 2 del reglamento provisorio, la provincia de Guayaquil se declaró en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América Meridional. Esto es, siempre Olmedo, Roca y todos los triunviros y todos los patricios guayaquileños entendieron que la provincia libre de Guayaquil no era una república, no era un estado ciudad. Incluso en los últimos años, don José Antonio Gómez Iturralde publicó un libro que se llama Revolución, Independencia y Bicentenario, y él ahí establece de manera clara que la primera que los guayaquileños buscaban constituirse en república y país independiente es una información falsa. Dice que todos los documentos históricos no solo no respaldan esta apreciación, sino que la niegan. No es verdad que hubo un Estado independiente total de Colombia, que ya había tenido justamente su ley fundamental, que la creó en Angostura, Bolívar, en base a las circunscripciones territoriales de la Capitanía General de Venezuela y del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Pero aquí es importante establecer lo siguiente. Eduardo, perdón, antes de que usted desarrolle esta otra idea, quiero insistirle un poco en esto que me parece es lo fundamental que usted ha explicado y ha señalado. Esta condición de provincia libre de Guayaquil, con una autoridad, con un gobernante, ya nos ha dicho quién, entonces eso no le da ya el estatus de una república en ese momento a esta jurisdicción, a este estado, a esta provincia, como ellos llamaron, ¿no la convierte ya en república, Eduardo, por favor? No, porque el estatus provisional fue un estatus
de una naturaleza de gobierno transitorio, porque ya en octubre de 1820 ya circulaban los aires de la intelectualidad, de la Ilustración. Ya había pasado en 1789 la Revolución Francesa, y ya las ideas de Montesquieu, los estados como organización política tenían que tener función ejecutiva, función legislativa y función judicial, y el reconocimiento internacional. Incluso el mismo Olmedo, cuando asumió el mando el 8 de noviembre de 1820 ante la Junta Electoral, él en su discurso habla incluso que era provisional el tema y que no era para la hipótesis contenida en el artículo 2, el resultado de la provincia libre y justamente e independiente de Guayaquil, era para unirse a la grande asociación que le convenga y que se iban a formar en América Meridional. Ya estaba constituida Colombia y ya estaba constituida el Perú. Por eso es que Bolívar, como ya se constituyó meses atrás, en diciembre de 1819, la República de Colombia, después llamada la Gran Colombia, Bolívar sostenía, y todos los juristas, porque en Angostura, cuando se crea justamente esta república, se crea bajo la circunscripción territorial de Venezuela y de la Capitanía de Venezuela y del Virreinato de Nueva Granada. Y resulta, Andrés, que la presidencia de Quito o Real Audiencia de Quito formaba parte del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Por eso es que cuando Bolívar le comunica a Olmedo que una ciudad y un río no pueden constituir un estado, porque para Bolívar y para los colombianos, Guayaquil formaba parte de la Gran Colombia. Y Guayaquil se constituyó justamente en este gobierno que vino el general Mírez y después Sucre, enviados justamente por Bolívar, porque todo el territorio de la Audiencia de Quito todavía estaba en poder de los españoles. Y cuando vino el general Mírez, incluso está la carta, porque yo he escuchado aquí decir justamente que Olmedo quería crear un estado libre e independiente que se llamara Estado de Quito, y eso es falso. Olmedo nunca escribió esto, nunca quiso un estado independiente, soberano, absoluto, distinto del Perú y distinto de Colombia. Eduardo, otra interrupción, permítame. Cuando se establece la provincia libre de Guayaquil, que usted bien señala, fue un estado sudamericano que apareció en 1820, tuvo corta duración hasta 1822, pero bueno, cuando surge esta provincia o este estado de Guayaquil, se elabora, se aprueba un reglamento provisorio de gobierno, lo que es una especie de constitución de esta república. Eso no lo convierte, insisto un poco, en este nivel de república, en tener una constitución. Claro, no era propiamente una constitución, o sea, era un reglamento provisional. Era un estado muy especial y muy sui generis, que yo lo analizo justamente en mi libro, Fundamentos de la Incorporación de Guayaquil a Colombia, y la entrevista de Bolívar y San Martín de julio de 1822, que hace 2 años me publicó la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El estatus jurídico de esta provincia libre de Guayaquil no era de un estado absoluto, de soberanía absoluta, porque había una hipótesis que estaba en el artículo 2, que tenía que declararse a una asociación grande, y por eso es que cuando vino Bolívar, primero Sucre y toda la campaña, Guayaquil aportó indudablemente a la transformación, al dominio justamente con el ejército multinacional y multiétnico que avanzó con tropas de Guayaquil. La división protectora de Quito nació justamente en Guayaquil y colaboró con Sucre. Vino Santa Cruz, enviado por el libertador José de San Martín, y se dio la batalla de Pichincha. Ya en la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, Sucre consigue que todas las autoridades y las élites y todos los grupos justamente que estaban mandando en Quito se adhieran en el acta de incorporación
de la presidencia de Quito a la República de Colombia del 29 de mayo de 1822, usted puede leer, porque Quito es luz de América y Quito inició con el 10 de agosto de 1809 un proceso de transformación que se constituyeron las juntas liberadoras, que al comienzo obviamente eran los marqueses, los criollos, le juraron fidelidad a Fernando VII, y eran para disfrazarse, pero los españoles nunca se comieron ese cuento, y por eso hubo el martirio de los marqueses y de los patriotas quiteños el 2 de agosto de 1809. Pero bueno, yo le quería decir que cuando Sucre triunfa y su ejército multinacional, Quito, el 29 de mayo de 1822, en el artículo número 1, se establece que se reunía a la República de Colombia todos los territorios y provincias que componían el antiguo reino de Quito. Y ahí estaba la provincia libre de Guayaquil. Y por eso es que vino, cuando ya llega Bolívar a Quito el 16 de junio de 1822, apenas está unos días allí, conoce a Manuelita Sáenz, y con el general Sucre, con Salón, con Oliari, con Mosquera y todo su séquito de su Estado Mayor, van a Guayaquil porque estaba preocupado que venía el Libertador del Sur, triunfando justamente San Martín, que pensaba que iba a llegar a Quito, y venía con el vicealmirante Blanco Encalada. Entonces quería tomarse San Martín en la provincia libre de Guayaquil, porque los peruanos sostenían que Guayaquil era de ellos, porque de verdad, 200 años, el rey de España había admitido que esta provincia de Guayaquil sea dirigida militarmente, controlada por los ataques de los corsarios, etcétera, por el virreinato del Perú. Pero después, la provincia de Guayaquil y todo el reino de Quito, o presidencia de Quito, pasó a formar parte del virreinato de Santa Fe de Bogotá. Ahora, Eduardo, otro tema que es importante, porque usted lo ha señalado en varias oportunidades, es el rol del libertador, de Simón Bolívar y de San Martín, como usted dice, venía del sur. Ayer, en la entrevista que hacíamos a Melvin Hoyos, él señalaba que no eran muy claras las relaciones entre los habitantes, los pobladores aquí, que estaban por la independencia, que hacían luchas en favor de la independencia. No estaban claras las relaciones de estos combatientes que vivían en Ecuador, en el Ecuador de ahora, frente a lo que hacía Simón Bolívar. ¿Cuál es la apreciación suya sobre Simón Bolívar en estos espacios independentistas, por favor? Bolívar es la figura máxima de América, junto con el libertador, el general José de San Martín. Todos hicieron su parte. Es que la idea, en Guayaquil jugaron un papel importante muchos bolivarianos. De Lima vinieron el batallón Numancia, eran muy jóvenes, el capitán León Pérez Cordero, Urdaneta, también estuvo aquí, Urdaneta y otro, no recuerdo el nombre en este momento, junto con Gregorio Escobedo, que era peruano, y se unieron a Villamil, que estaba casado con una guayaquileña, que era americano, y conformaron con Antepara, con toda la élite guayaquileña, el golpe de Estado del 9 de octubre de 1820. Porque la revolución de Guayaquil, que justamente dio inicio a todo este proceso de independencia, eso sí, Guayaquil aportó, no como una ciudad-estado, como lo dice Gómez Iturralde, no como un estado absoluto. Guayaquil era un centro de operaciones militares, y aquí salió justamente Sucre para libertar toda la Real Audiencia de Quito y selló la independencia de lo que actualmente es el Ecuador el 24 de mayo de 1822. Pero sostener ahora que hubo una república soberana, independiente, no, porque mire, incluso el reglamento provisorio no habla de límites. El reglamento provisorio era, como su nombre lo dice, era provisional, porque allí en un estado, cuando hay un estado, tiene que señalarse los límites. Usted lee en el reglamento provisorio de noviembre de 1820, aquí no se habla ni la palabra república, ni estado, ni nada. Esta concepción de la República de Guayaquil fue la idea
a inicios del siglo XX, cuando comenzaron los brotes regionalistas de muchos ecuatorianos, esta es la gran verdad, cuencanos, quiteños y guayaquileños, y que hicieron, digamos, una especie de lucha intelectual. Pero si la historia no puede ser novela ni invento. Si leemos los documentos de esa época, el reglamento provisorio era una especie, eso sí, una especie de constitución, una especie que tenía que cumplirse el artículo 2, que lo cumplió Bolívar. Cuando Bolívar llega aquí a Guayaquil, desde Quito, con todo su Estado Mayor, para recibir a San Martín, ya después, Bolívar asume el mando civil y político y militar el 13 de julio, porque él era el presidente de Colombia y Guayaquil pertenecía a Colombia, porque como le digo, el virreinato de Nueva Granada comprendía la Real Audiencia de Quito. Y además, ya el 29 de mayo de 1822, Sucre, después de la victoria fabulosa de Quito, de la batalla del Pichincha, incorporó todas las provincias, y Guayaquil era una provincia, nadie dice lo contrario, de la presidencia de Quito. Ahora, otra cosa que quisiera que nos explique desde su perspectiva, estamos conversando con el doctor Eduardo Franco Lor, investigador, historiador, quien ha escrito un libro sobre este particular. Quisiera conocer este punto que le planteo, y es que en algún momento se hablaba de quienes eran detractores, digamos, de esta iniciativa de república o de estado o de provincia libre, de que Guayaquil quería anexarse con Perú, Eduardo. ¿Qué pasó ahí? Claro, o sea, mire, el reglamento provisorio, como yo creo que debió haberse adherido justamente a la presidencia de Quito, pero no fue la idea del que soplaban en este ilustre ecuatoriano que es Olmedo, patriota eximio, que justamente era el más conocido, y todas las fuerzas guayaquileñas y las fuerzas colombianas y las fuerzas peruanas, a pesar de que Escobedo se portó mal y fue defenestrado justamente en la Junta Electoral, habían tres partidos. Cuando vino Bolívar a Guayaquil el 11 de julio de 1822, había el grupo mayoritario, que era el grupo a favor de Colombia, los otros hacían vivas a favor de viva la independencia, querían a la anexión al Perú. Acordemos que incluso Olmedo estudió en el Perú. Olmedo fue al comienzo muy ambiguo, pero después se definió, y obviamente cuando viene, se reúne en el municipio, y como no era una época en la que no se conocía, no habían fotografías de Olmedo, parece que Bolívar no lo saludó a los tumbidos, a Roca, a Olmedo y a Jimena, y ellos se fueron resentidos, salieron de la municipalidad de Guayaquil, y después alguien le dijo, aquí han salido los triunviratos, y Bolívar ordenó que lo manden a ver y le rindan satisfacciones a través de su edecán. Entonces le dijo el famoso comentario que está escrito por la historia, y porque las personas que vivieron esa época lo escribieron, dijeron, presidente, podemos decirle también a Roca y a Jimena. No, dijo Bolívar, solamente Olmedo, porque es a su ilustración, a su inteligencia, la que yo admiro, y le dio satisfacciones. Pero Olmedo se resintió, eso es verdad, con Bolívar. Llega a San Martín el 26 y Bolívar le dice, bienvenido a tierra colombiana, porque la tierra de Guayaquil pertenecía a la presidencia de Quito, y de acuerdo con la ley fundamental de Colombia del 17 de diciembre, cuando se constituyó Colombia, se constituyó en base, como le dijo, de estas dos circunscripciones territoriales, el Virreinato de Santa Fe, de la cual nosotros formamos parte por decreto del rey de España, y la Capitanía General de Venezuela. Entonces San Martín no dijo nada y nadie escribió. Usted lee los acontecimientos de tres personas que escribieron sobre el 9 de octubre, que es tenía 32 años Villamil en esa época, cuando ya era un anciano de 64, escribió la reseña del 9 de octubre, nadie hablaba de república, la República de Guayaquil. Eso es un invento de ciertos historiadores guayaquileños, pero que no guarda relación con la verdad histórica. La historia es a base de documentos. En esa época no había pues fotografías, ni videos, ni grabaciones, habían simplemente documentos, y el documento básico es lo que establecía el discurso de Olmedo, la carta que Olmedo escribió el 27 de febrero de 1821 al general Mírez, al colombiano. Ahí le dice,
que Guayaquil, por su corta y pequeña extensión, dice, por su corta población y por el atraso lamentable de la agricultura y de las artes, no puede ni debe ser un estado independiente y aislado. Olmedo escribió que Guayaquil, que la provincia de Guayaquil no podía ser un estado independiente y aislado. Ahí está la carta de Olmedo. Entonces ahora dicen algunos historiadores, no, Olmedo quería un estado de Quito, quería un estado independiente absoluto. Eso, mi distinguido señor periodista, usted es un ícono del periodismo ecuatoriano, eso es mentira. Eso es mentira. Ahí está la carta de Olmedo al general Mírez, está el discurso de Olmedo el 8 de noviembre de 1820, cuando es elegido por la Junta Electoral presidente. Nunca Olmedo habló de una república de Guayaquil. Todo que, Eduardo, ya para ir cerrando, usted no está de acuerdo en que se nombre, se ponga República de Guayaquil a una calle, a un tramo de una calle de Guayaquil. Mire, no estoy de acuerdo por algunas razones, pero voy a sintetizar en 2 minutos. Mire, no estoy de acuerdo primero porque es un atentado a la historia. No hay documento alguno de esa época que hable de República de Guayaquil. Eso es falso. Segundo, esto alienta, y esto es una realidad objetiva, esto alienta afanes secesionistas. Aquí en Guayaquil han habido grupos separatistas y atenta contra la unidad nacional. Y tercero, a mí me parece una ofensa a Quito, a todo lo que constituyó la historia, que nacimos bajo las luchas independentistas de los marqueses, de los criollos del 10 de agosto de 1809, que murieron el 2 de agosto de 1810, la masacre que hubo en Quito. ¿Por qué? Porque los españoles no aceptaron. Que dice que juró fidelidad, es verdad, pero que tenían que disfrazarse de esa manera. Y esa es una ofensa a Quito, una ofensa, aunque sea el tramo desde la calle Chile hasta Malecón Simón Bolívar, eso me parece una ofensa a Quito, una cuestión que va contra la unidad nacional y riñe contra la historia. Ojalá, y además, distinguido Andrés, nunca se socializó. Esto debió socializarse. Esto debió haberse comunicado a las universidades para que opinen, para que manden sus alternativas. Yo le pedí, a través de justamente de Twitter, porque me enteré el día anterior, que ser escuchado en el Consejo Cantonal y nunca me invitaron, y lo hicieron simplemente como una cuestión que si no pasa nada, esto no es un ataque a la unidad nacional, pero ojalá no sea así. Ojalá sea así, pero esto rinde con la historia definitivamente. No hay documento histórico que avale que hubo una república de Guayaquil. Eso es un atentado a la historia. Perfecto, señor, muchísimas gracias. Hemos tenido entonces la versión esta tarde del historiador Eduardo Franco Lor sobre lo que ocurre con este debate que se ha planteado en torno a la existencia o no de esta condición, de esta característica de República de Guayaquil. Ahora Eduardo nos ha hecho conocer su criterio, su punto de vista. Muchísimas gracias por atender este diálogo.